Hermanos, un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Este es el sexto programa que realizamos con el hermano Oscar Sande desde Australia y la hermana Erika desde México. Habíamos quedado anteriormente con el concepto de la oscuridad. Vamos a intentar seguir desarrollándolo, pero antes de realizarlo, quiero darle la bienvenida nuevamente al hermano Oscar desde Australia y la hermana Erika desde México. Hermano Oscar. Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí nuevamente. Gracias, hermano Oscar. Dios le bendiga. Y Erika. Hola hermanos de Laicos en Acción, gracias por escucharnos y que tengan un feliz día. Un gusto estar aquí de nuevo. Hermana Erika, ¿nos diriges en oración para iniciar? Sí, hermana Mónica, inclinamos nuestro rostro, si pueden arrodillarse, invitamos a hacer eso también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Agradecidos, Señor, estamos porque nos has dado otro día más de vida y salud, nos has permitido participar en esta cadena, en Laicos en Acción, y te pedimos que nos unjas con tu espíritu y que los temas que hemos de hablar, que sean para honra y gloria tuya, y que no sean nuestras propias palabras, sino con un escrito está, que podamos reflejar tu amor y podamos testificar a otros acerca de ti. También abre los corazones de los que han de escuchar y que tú puedas influir en ellos pensamientos adecuados y correctos. Todo esto te lo pedimos en tu querido nombre. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, realmente queremos que todos los conceptos de los que estamos hablando queden muy claros para ustedes. Vamos a retomar el programa anterior donde el hermano Oscar y la hermana Erika querían entender. El hermano Oscar quería explicar el concepto de lo que es la sombra, el reflejo de la sombra del Cordero, es Cristo, o el Antiguo Testamento como sombra lo hacía ver. Entonces, hermano Oscar, no sé si, tal vez para que podamos entenderlo un poquito mejor, porque tal vez muchos estamos confundidos como la hermana Erika y no entendemos esto claramente. El concepto de oscuridad o sombra, ¿cómo realmente lo podemos hacer ver para que no se vea como algo malo? ¿O cómo es que usted no lo quiere dar a Ok, entender? ¿Y cómo es la que la palabra ok. así Lo lo que, debe reflejar? lo que quiero mostrar es lo siguiente. El Antiguo Testamento, por ejemplo, mira, en Juan 5, 39 y 40, Jesús le habla a los fariseos. Y hablándole a los fariseos, Jesús les dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ¿qué escrituras tenían ellos? Ellos tenían el Antiguo Testamento. Jesús le está diciendo: escudriñad las escrituras, creéis que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que apuntan a mí. Cuando el concepto a lo que me refiero con sombras es precisamente eso. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, al ministerio de Cristo, a lo que Cristo vino a hacer, etcétera. No es en ello una realidad, es en ello una sombra, es algo que apunta a otro lugar. O sea, cuando tú estás entrando en una ciudad, al entrar en una ciudad, tú ves la señal que pone um, Sydney o Melbourne. Ves la señal, pero la señal apunta a la ciudad. La señal en sí no es la ciudad. O sea, tú no acampas alrededor de esa señal. La señal te apunta o te dirige a la, a la ciudad en sí. El Antiguo Testamento apunta a Cristo a través de historias, modelos
liturgias, elegidos eventos que nos cuentan historias y lecciones extraídas como si fuera una enorme lección objetiva. Te pongo un ejemplo de Noé. Noé tiene 600 años, llega el diluvio. Después del diluvio, Noé todavía vive 300 años más. Después del diluvio, Noé vive 300 años más. Son muchos años, 300 años más. En esos 300 años, ¿qué sabemos nosotros de la vida de Noé? ¿Tú te acuerdas, Mónica o Erika? ¿Te acuerdas de en esos 300 años? ¿Qué sabemos de la historia de Noé? 300 años, son un montón. Después del diluvio. ¿Qué sabemos de Noé en los siguientes 300 años? ¿Os acordáis? Antes ¿No? del ¿No os diluvio. acordáis? ¿O no me Pues estáis escuchando? sabemos que simplemente, bueno, no da un récord así de qué fue lo que estaba haciendo en todo el momento, pero era cuando estaba reconstruyendo lo que era, vivía en el campo, en la montaña, donde se había dejado el arca. Sé que después de eso se mudó, no, la verdad no recuerdo muy bien, pero no, pues es que estaba en el proceso de que todo el mundo se estaba volviendo a Okay, florecer. pero lo que nos dice la Biblia, lo que la Biblia nos dice, lo que escrito está, nos dice que Noé salió del arca, hizo un altar de sacrificio, sacrificó, y por 300 años, la historia que tenemos en 300 años es, plantó un viñedo, cosechó las uvas, se emborrachó, se quedó dormido y su hijo le vio desnudo. En 300 años. 300 años no hay más historias que contarme que esa. ¿Por qué esa? Porque esa historia en particular es una historia elegida, inspirada para que esa historia quede registrada, porque la historia nos está apuntando algo. De hecho, en Hebreos 1, fijaros cómo Hebreos 1 comienza. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas. O sea, Él nos ha hablado de muchas formas, nos ha hablado de muchas maneras, con historias, con el santuario, con los sacrificios, lo que yo podría decir con sombras, apuntando a qué. Fíjate lo que dice el versículo 2. En estos días postreros nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, antiguamente el Señor nos está hablando con formas, con historias, con lecciones objetivas, con esta historia, no la otra, esta historia, no la otra, esta es la manera del sacrificio, esta es la manera del templo, Cari, esa es tu etcétera, crepa. etcétera. Esa es tu crepa. ¿Aló? Okay. Perdón. Ok. Entonces está usando en el Antiguo Testamento, nos está diciendo además en el libro de Hebreos, que en el Antiguo Testamento de miles de maneras, a través de la naturaleza, a través de las experiencias de los reyes, a través de la experiencia del rey Saúl, a través de las malas decisiones de David, a través de un montón de historias, nos está hablando. Pero es velado. ¿A qué me refiero es velado? Porque su gloria, su luz, su resplandor no aparece hasta Cristo. Es cuando su resplandor aparece. En Cristo aparece su resplandor. En Cristo aparece la luz. Entonces, cuando vemos ahora el Antiguo Testamento, todas esas lecciones, todas esas sombras que a través por las cuales el Señor nos está hablando, tienen ahora el verdadero sentido cuando lo iluminamos con Cristo. Tienen el verdadero sentido cuando lo estamos iluminando con Cristo. Sin Cristo no lo iluminamos. Sin Cristo el Antiguo Testamento sigue hablando con sombras, no en realidades. ¿Os ha quedado un poquitito más claro?
No sé si me estáis escuchando. Correcto, totalmente. ¿Sí? Sí, sí logramos entender ese aspecto de que, pues, Oscar, realmente la sombra, lo que yo te decía, pues yo decía el reflejo, ¿verdad? Yo lo manejé de esa forma, pero es como la forma clara eh, de poder mostrarnos. Yo le decía anteriormente que el Antiguo Testamento, y dime si estoy equivocada de esa forma, el Antiguo Testamento es ese camino. El Antiguo y el Nuevo Testamento es ese camino. Sin Cristo es simple y sencillamente un camino en oscuridad. Con Cristo, Cristo es el que da la luz a ese caminar, a ese nos muestra. Por eso Él vino en el Nuevo Testamento, o porque nosotros lo dividimos. Yo tengo claro que anteriormente no hay un Antiguo ni un Nuevo Testamento, es un libro completo. Y realmente lo que Él Pero vino es a es un libro mostrarnos. completo con es un libro completo con un evento hace 2000 años. Correcto, con un evento que nos viene a mostrar cómo realmente debía haberse vivido es esta parte anterior. ¿Para qué? Para que no cayéramos en el error que habían caído los fariseos. Ok, parece que Erika tiene algo que decir. Ah, bueno, es que mi punto aquí es que estamos centrándonos demasiado, bueno, no es que sea malo, ¿verdad? Pero en Cristo, ¿ok? Y nos estamos olvidando de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios moraba en medio de Israel. En el Antiguo Testamento, Enoc caminó con Dios y no necesitó, bueno, decir, él no vivió lo que era la cruz de que Cristo vino a morir por nosotros, no tuvo que tener lo que era el Nuevo Testamento para explicarle el amor que Dios tenía a sus hijos, porque cuando Enoc tuvo a su hijo a los 70 y algo años, quisiera poner, Enoc tuvo a su hijo, y fue cuando Enoc comprendió el sacrificio que Dios iba a hacer al mundo, que Dios iba a dar a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue que Enoc entendió ese sacrificio, pero no fue como, no tuvo que tener el Nuevo Testamento o vivir todo eso para comprender ese sacrificio. Y aún así, Enoc caminó con Dios por el resto de su vida. Tuvo esa consagración sin tener que tener lo que era el sacrificio de Cristo y todo eso. Porque de cierta manera tenemos que tener cuidado en que nosotros digamos, es que la luz era Cristo, pero también la luz era en el Nuevo Testamento. Y si no comprendemos, es importante comprender eso, pero también en el Antiguo Testamento ese pueblo tenía luz. Y Dios moraba Erika, en medio de Israel. Erika, cuando Moisés escribe en Génesis 5, la genealogía de Enoc, entendemos que está escribiendo Génesis 5 en la época de Moisés. O sea, Génesis 5 lo está escribiendo 2500 años atrás, 3000 años, en la época donde primero fue escrito. Pero está escribiendo de una historia que está escribiendo de Enoc, pero está escribiendo de una historia previa a cuando fue escrita, ¿correcto? Enoc no es contemporáneo con Moisés. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces está escribiendo de Enoc, de acuerdo, ok, está escribiendo de Enoc en un tiempo en el cual se conoce como Génesis, donde no estaba esta traducción escrita del Antiguo Testamento, de lo que es la traducción escrita. O sea, la experiencia real de Enoc no estaba en los días de Enoc siendo escrita, digamos, iba siendo pasada pues verbalmente, ¿no? La tradición verbal que hablamos. Ok. Cuando tú pones, Erika, cuando tú sumas la edad de Adán
y sumas la edad de Seth y vas sumando las diferentes edades, ¿sabes quién está con vida cuando Enoc está con vida? ¿Quién? No te estoy escuchando. No te escucho nada, Erika. Ah, ¿quién está con vida cuando Enoch está con vida? Si tú Adán. sumas las edades, hay un número de personas que son contemporáneas. Sí, Adán está con vida, sí, no ha muerto todavía, cuando Enoc está con vida. ¿Entiendes eso? sí, Adán está con vida. Ok. Enoc no está recibiendo la luz de lo que Moisés escribió de él. Enoc está recibiendo mensaje de un cordero, de un Mesías que está por venir, sentado en las piernas de su tatarabuelo. Porque ¿quién mejor que Adán para explicar la gloria de Dios? Adán ha visto la gloria de Dios. Adán ha visto el sacrificio del primer cordero. Adán ha hablado con Dios. Y cuando está sentado con todos sus nietos, bisnietos, tataranietos, porque son contemporáneos, porque Adán vivió más de 900 tantos años, y Enoc está con vida. ¿Te puedes imaginar el pequeñito Enoc sentado al regazo de su tatarabuelo y su tatarabuelo, Adán, hablándoles del Edén, hablándoles de la promesa del Señor, hablándoles de todo? Uso eso porque has usado Enoc. Enoc no aprendió de Moisés. Enoc aprendió de Adán, su tatarabuelo, que estaba con vida, que había estado en el Edén, que había visto a Dios en su gloria y había escuchado de la misma voz de Dios que un Mesías iba a venir, su hijo, a salvarles. Pero todas esas generaciones empiezan a ir perdiendo. Y para el capítulo 6, todavía tenemos a Matusalén muriendo el mismo año del diluvio, con historias de Adán para Moisés. Pero históricamente se va perdiendo, y lo que empezamos a ver, que es lo que nos dice el libro de Hebreos, es que a través de formas, de historias, de modelos, de construirme un santuario y hacerlo de esta manera, y de esta manera, de esta manera, el Señor nos está mostrando. Pero el resplendor de su gloria, nos dicen Hebreos, el resplendor de su gloria vino cuando dio y nos habló a través de su Hijo, y ahí nos mostró el resplandor. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar, y simbólicamente hablando, hasta con ciertas limitaciones, de la misma manera que Enoc, sin haber visto la gloria de Dios, lo escuchó de su tatarabuelo Adán. Nosotros tenemos el privilegio, como Enoc, de escucharnos, de escuchar de la gloria de Dios a través del segundo Adán, Cristo Jesús. Erika, ¿Qué? Sí, sí, le entiendo. Entonces, entonces, de cierta manera son iguales los dos. De cierta manera, Adán, el primer Adán es Cristo. El primer Adán es Adán y luego él representa el segundo Adán, Cristo. Bueno, de hecho, Pero, el libro de Romanos nos dice que incluso la historia de Adán, una vez que Adán cae, Adán se convierte en un tipo y Cristo es el antitipo. Una vez que Adán cae, tenemos a Adán por el cual el pecado entró, y luego tenemos el segundo Adán, Cristo, por el cual el pecado es redimido. O sea,
Cuando Adán cae, se convierte en un tipo de que muestra a Cristo. Es un tipo. Yo usé la palabra sombra porque es más comúnmente entendida en el ámbito secular. Tal vez en el ámbito religioso o círculo cristiano que os movéis vosotros, igual entendéis mejor el concepto de tipo y antitipo. El tipo y el antitipo. El santuario en el Antiguo Testamento es un tipo. El antitipo, o sea, está reflejando, el cordero es un tipo, el antitipo es Cristo. El sumo sacerdote es Aarón, pero como un tipo. El antitipo es Cristo como sumo sacerdote. Los hijos de Aarón es un tipo. El antitipo somos nosotros, los hijos de Cristo. A eso me refiero con sombras. Son lecciones que tenemos que entender que apuntan a algo. No son en ellas, sino apuntan a algo. Como que Jesús dice a los fariseos, escudriñad las escrituras porque creéis que en ellas tenéis vida eterna, pero son ellas las que apuntan a mí. O sea, están llenas de lecciones, pero no apuntan a mí. Si nosotros no redirigimos el Antiguo Testamento a Cristo, estamos haciendo lo mismo que los fariseos hacían. Jesús les dijo, y vais a ellas y no me buscáis a mí para tener vida. Leer el Antiguo Testamento sin ir a buscar a Cristo en ella es cerrar los ojos. Literalmente, tenemos que encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo le reveló a los dos discípulos en el camino de Emaús. De Moisés y todos los profetas le reveló todo aquello concerniente a él. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y apartamos a Cristo y solo sacamos lecciones del Antiguo Testamento sin Cristo, no vale para nada. Absolutamente para nada. Tenemos que encontrar a Cristo. ¿De qué manera está Cristo encontrado ahí? Ahora, esto me permite, digamos, poner más en perspectiva lo que originalmente tenía en la mente de explicaros. ¿Ok? ¿Dónde? Vamos a mirar. Quiero que miréis la cruz de Cristo. Y entendamos lo siguiente. Podemos decir que, y esto os voy a hacer a vosotras preguntas y ustedes me contestáis si sí o si no. ¿Podemos decir que la cruz de Cristo manifiesta el amor de Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿Mónica? Sí, sí lo manifiesta, totalmente. Ok. Ahora, ¿podemos decir, Erika y Mónica, que la cruz de Cristo manifiesta la justicia de Dios? Sí, Sí. correcto. Ok, entonces, en la cruz de Dios, podemos decir que la cruz de Dios manifiesta la misericordia de Dios. Correcto. También lo manifiesta. ¿Sí? ¿Erika? Sí. Ok. De momento, estamos de acuerdo que la cruz de Cristo manifiesta el amor de Dios, manifiesta la misericordia de Dios y manifiesta la justicia de Dios. De hecho, tal vez estáis familiarizados con una cita que dice que la misericordia y la justicia de Dios se juntaron en la cruz. Correcto. ¿Sí o no? Sí. Ok. Os voy a leer una cita en cuanto la encuentre, ¿ok? Ok. Se encuentra en un libro que se llama Primero de Mensajes Selectos, página 367 en español. ¿Ok? En español. Y dice lo siguiente. La ira de Dios cayó sobre su Hijo amado cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario en lugar del transgresor. Pongo ahí la cita para ahora deciros lo siguiente, que no solo en esa cita, sino sabemos que
la ira de Dios cayó sobre él para que no caiga sobre nosotros. ¿Correcto? Es correcto. Correcto. Ok, bien. Ahora, la cruz es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios. No creo que haya duda en si añado, sin haberos preguntado, que es la gracia de Dios. ¿Correcto? Correcto. Es la gracia de Dios. Es el amor, es la misericordia, es la gracia de Dios. Ahora quiero que prestéis atención. Porque es la justicia de Dios. Y la última cita que os he mostrado, que está también manifestada, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1, 2 de Tesalonicenses 5. La cruz es la ira de Dios. Es la ira de Dios, es la justicia de Dios, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Ok, ahora, os voy a hacer una pregunta, tanto a ti, Mónica, como a ti, Erika. Cuando yo hablo de Cristo y alguien dice, no, es que Óscar solo habla de Cristo, ¿dónde está la justicia de Dios entonces? Si Óscar habla de Cristo y solo está hablando de la gracia de Dios y solo está hablando del amor de Dios, ¿dónde está entonces la justicia de Dios y la ira de Dios que será manifestada contra el pecador? Mostrada Os en la acabo de cruz. hacer a vosotros la... Mostrada en la ¿Dónde cruz, está la entregando ira a su hijo. Erika, Ese es Dios. ¿dónde está la justicia de Dios si solo hablo de la cruz? ¿Y dónde está la ira de Dios si solo hablo de la cruz? Bueno, yo hablaría del sacrificio que simboliza la cruz, porque en sí la cruz como like a wood on a stick es nada más a wood on a stick, pero o sea pues símbolo. es una cruz, pero en sí el sacrificio que Jesús hizo para nosotros mismos es lo que conlleva la importancia. Entonces claro, es por supuesto. sacrificio. A El eso nos estamos refiriendo. pero nada más para tener en claro que el sacrificio fue el que hizo la justicia, el amor y la ira. Y la gracia. Y la ira de Dios. Y la ira. Dios. Y la ira, claro. Okay. Entonces, usted pregunta dónde cae el amor. Digo, la justicia de Dios. Si yo solo hablo de la cruz, si yo solo hablo de lo que el Señor nos ha dado en la cruz, si yo solo hablo de lo que hemos ganado en la cruz, entonces, ¿dónde queda la justicia de Dios? Bueno, es que aún así vemos cuando Jesús iba a llegar a ese momento de ser sacrificado, Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, de cierta manera la humanidad de Cristo sabía el sufrimiento que iba a llegar, el dolor que iba a tener al ser separado de su Padre. Entonces, el amor no fue lo que... El amor a su Padre y el amor a este mundo. Si Cristo hubiera dicho simplemente por el amor, pudo haber dicho, ya no quiero más esto, pasa esta copa de mí, porque simplemente no. Pero Cristo entendía el deber que tenía que tener con el mundo y con su Padre al tomar esta misión. Porque muchas de las veces, si nosotros no entendemos, el amor es un principio, pero también el amor conlleva a un deber. Si yo tengo, por ejemplo, un esposo, me llegara a casar, todo ese amor, entendiera el amor de Cristo y todo eso, pero llega un momento que aún así siendo humanos, que no digo que tenemos que llegar a la santidad, pero si yo me levanto de mala, si no tuve no dormí bien, y luego llega mi esposo o quien sea y dice, hazme esto o lo otro, y yo cansada, aunque le tenga mucho amor, yo simplemente a lo mejor no lo quiero hacer, pero por el deber que tengo de ser su esposa y por el amor que tengo de ser su esposa, yo voy a ir adelante y lo voy a hacer. Porque simplemente, o sea, ahí conlleva lo que es el amor y el deber.
no podemos separar esos dos, porque si nosotros simplemente hablamos de amor de Cristo, nosotros también tenemos que entender el deber que nosotros tenemos como humanos, así como el amor de Cristo a morir por nosotros, pero su deber que era morir por nuestros pecados, y él entendía el sacrificio que tenía que tomar de hacer eso. ¿Era su deber morir por nuestros pecados, Erika? Es lo que Erika, él llegó a estar de acuerdo con su padre, porque él dijo, yo voy a venir a morir por Erika, pero entonces ¿qué le nosotros, lleva a Jesús? ¿Qué le lleva a Jesús a tomar esa decisión? el amor por nosotros. Pero entonces no podemos hacer, o sea, porque lo que estás dando a entender, si a mí me dices que Cristo murió por mí, por un deber, entonces yo digo, ¿quién lo obligó? Porque entonces yo le digo a mi hijo, bueno, tu deber es estudiar, y Charlotte, tu deber es estudiar, y no, yo no quiero estudiar, a mí eso no, bueno, ese es tu deber, y punto. A que yo le diga, tienes que estudiar, y ella me comprenda el por qué lo está haciendo y hacia dónde la va a llevar. Cristo lo hizo por amor, porque si lo hizo por mí solo por un deber, entonces nunca me amó. Por eso Está siendo obligado. Estoy diciendo, que dentro de ese amor existe ese deber que tenía con nosotros, existe ese balance entre el amor y el deber, porque no todo va a ser color de rosas. No todo va a ser, por ejemplo, Erika, ¿puedo? Ok, de acuerdo, perdón. Cuando Abraham tiene sacrificio, cuando Dios le pide a Abraham, diciéndole, sacrifica a tu hijo por mí, el amor que Abraham tenía a Isaac era enorme. Y Dios sabía, esa era la última prueba que Dios tenía para Abraham, lo dicen patriarcas y profetas, que esa era la última prueba. Abraham se decía el padre de la fe, pero había fallado en que mintió que Sara era su esposa. Había fallado en confiarle a Dios que a él le iba a dar un hijo, y por no confiar, él se casó con Agar y tuvo un hijo que es Ismael. El resultado fue Ismael. Pero ahora Dios le pone esta última prueba y le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Y el amor por su hijo era muy grande, pero el amor y el deber que tenía por su Dios era aún más grande. Y como él tenía amor a su Dios, él aún así sabía que él tenía que dar ese sacrificio. ¿Por qué? Porque también en ese amor y deber a su Dios, sobre ese sacrificio de Isaac, existía también esa fe de que si este Dios le podía prometer, le podía dar un hijo, aún así en su mayor edad, este mismo Dios podía resucitar a su hijo. Esa era la fe que Abraham tenía en Dios, porque Abraham se agarró de esa promesa que Dios le dijo, y le dijo, sobre él va a venir tu descendencia, sobre él van a nacer grandes naciones. Entonces es importante entender que hay un balance entre el amor y el deber. Uno no puede opacar al otro, así como el que nosotros criamos a nuestros hijos. Ok, bueno, Erika, pero quiero hacerte una pregunta. Mi niña, quiero hacerte una pregunta, y te lo pregunto de esta forma para darle pase a Oscar. ¿Los fariseos guardan los mandamientos? Perdón, la gente de Israel, Jerusalén, guarda ahorita los mandamientos. Los fariseos guardaban los mandamientos. Sí, guardaban los mandamientos a la pie de la letra, pero les faltaba el amor de Cristo, les faltaba la experiencia. Ok, espérate un momento, exactamente. ¿Lo guardaban por deber o por amor? Por deber. Ok. Bueno, fue más tradición, no fue, tradición y deber. Era un deber, para ellos era un deber, y todavía hasta el día de hoy, si hablas con uno de ellos, es un deber guardar los mandamientos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace un deber sin amor? ¿Tiene validez un deber sin amor? ¿O la validez del deber la da el amor? Tiene validez un amor sin el deber o un deber sin el amor. O sea, esos dos van de mano a mano para que uno pueda entender. Puede el que estaba en la cruz, el que estaba en la cruz a la par de Cristo, no había guardado ningún mandamiento, pero su amor y el reconocimiento hacia él lo salvó. Entonces, ¿vale más el amor
que le tienes a Cristo. Obviamente cuando ya le conoces y demás, tú obedeces por amor. Tú obedeces a Cristo por amor. Tú no lo obedeces por obligación. El que estaba a la par de Cristo en la cruz, lo obedeció o lo vio y vio su amor, lo que estaba haciendo, morir por él. Y entonces lo amó. En aquel momento él amó a Cristo. ¿Qué lo salvó? Su amor hacia el sacrificio de Cristo, no el deber, porque él no había cumplido un deber ninguno. Entonces, Claro, pero también el deber de reconocer que Él era el Redentor y que Él tenía que morir por ellos para que Él pudiera tener la salvación. Él tenía el deber de reconocer quién era ese Jesús que estaba en la cruz y Él lo reconoció al final. Y el amor de Cristo que Él tenía por Él lo salvó también. Entonces, si Él no porque hubiera él tenía el reconocido deber. quién era Explícame ese por que qué estaba en tenía la él el cruz, deber. ¿Por qué Él tenía él tenía el el deber? deber de... Entonces, ¿cómo iba a saber él que él, o sea, cómo iba él confiar en esa promesa de que Dios, de que Cristo le dijo, el día de mañana tú vas a estar conmigo, tú vas a resucitar? Le dio esa promesa. Por Y amor. en ese amor, él, en ese reconocer quién era él, fue que él entendió que él iba a resucitar. Ok. Hermano Oscar. Que yo posiblemente voy a hacer simplemente una pregunta, tal vez para Erika. Una pregunta y si nos da tiempo una historia. Si yo amo a mi esposa mucho, 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 cuanto más la ame, tengo más probabilidades de serla infiel o menos. Si la ama mucho, mucho, podríamos decir que tiene menos posibilidad de serle infiel, porque la ama mucho. Ok, entonces, si yo enfatizo, aquí la cosa no es si Cristo nos ama, porque Cristo nos ama. Aquí enfatizar el amor de Cristo es porque nosotros amamos, porque entendemos que Él nos amó primero. El amor incita o despierta amor en nosotros. La pregunta no es si Dios nos ama. Dios nos ama. La pregunta es cuánto nosotros entendemos de ese amor. Porque cuanto más nosotros entendemos de ese amor, nosotros amamos porque entendemos que Él nos amó. Entonces, si yo amo mucho, 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 mucho a mi esposa, tengo menos y menos y menos y menos y menos y menos y menos posibilidades de serla infiel. Cuanto yo más ame a Cristo, tengo más posibilidades de guardar sus mandamientos o menos. Bueno, eso depende si nosotros hemos comprendido lo que es el amor, porque mucha gente hoy en día dice amar a Bueno, Cristo y aún así no sigue de sus eso se trata, mandamientos. Erika, de eso se trata la cruz, de entender cuál es un amor que te cambia. No es un amor que te da libertinaje, un amor que te cambia. El problema es que nos confundimos y pensamos que cuando hablamos de que la cruz de Cristo estamos hablando de amor y eso nos lleva al libertinaje y eso nos lleva a no guardar los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un mal entendimiento de lo que es el amor divino. ¿Ok? Es un mal entendimiento. El, el ser humano está naturalmente apartado de Dios. Se aleja de Dios. El instinto humano es apartarse de Dios, no acercarse. Lo que nos acerca a Dios no es el deber. Romanos 2:4 nos dice que la bondad de Cristo nos lleva al arrepentimiento. Es la bondad de Cristo la que nos lleva al arrepentimiento, no el deber de hacer lo bueno. Cuanto yo más le amo,
menos estoy pensando que lo que estoy haciendo es mi deber. Fíjate lo que te acabo de decir. Cuanto yo más le amo, menos estoy pensando que lo que yo hago para con él es mi deber. De hecho, por mi parte voy a comentar esta historia y os dejo luego que concluyáis entre ustedes. Había una mujer, esto evidentemente es una historia, una parábola. Había una mujer que se casó con un hombre y ese hombre se llamaba Herman. Herman, un nombre en inglés que a ella le encantaba porque era her man, o sea, su hombre. Y era encantador, era etcétera, era súper bien. Ella se enamoró de este chico. Bueno, después de la luna de miel, a las 4 de la mañana, se despierta ella con una luz en la cara, con una linterna. Y es el Herman con una lista de todo lo que tenía que hacer en ese día. A las 5 de la mañana tiene que empezar a preparar el desayuno. A las 5:30 tiene que dar toalla limpia porque el Herman se está duchando. A las 6:30 el Herman tiene que comer desayuno. Besito en la puerta, estar pendiente de que la corbata esté en línea con el traje. A las 9 tiene que empezar a pasar la aspiradora, el polvo, etcétera. Los lunes el garaje, los martes el jardín, los miércoles esto, tal. A las 5 viene Germán, tiene que haber esto para cena los lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera. Al cabo de 10 años esta señora estaba ya vivía en un infierno. Siempre al principio de semana este Herman le daba una lista y ella siempre tenía que ir a hacerlo, la lista. En una de estas el Herman se muere y ella se promete nunca más casarse. Pasan un par de años y se casa y encuentra otro hombre, pero ella no quiere. El caso es que encuentra otro hombre, se va poquito a poquito enamorando y al final se casa. Después de la luna de miel, se despierta a las 4 de la mañana y ahí está ese hombre nuevamente, ahora el nuevo esposo, y ella va y lo aparta y dice, no, otra vez no paso por lo mismo. Y coge un papel que tenía este hombre en la mano y lo rompe a pedazos. Y el hombre le dice, era una poesía que te acababa de escribir. Me dice, ¿una poesía? ¿No era una lista de todas las cosas que tengo que hacer? No, era una poesía. El caso es que este hombre la sigue amando y ella sigue enamorada de él. Y le cuidan y se respetan mutuamente y se ayudan mutuamente, etc. Y ella está totalmente enamorada de ella. Después de 10 años, ella está limpiando arriba en la azotea de la casa y encuentra una de las viejas listas del primer marido, una de las viejas listas. Y en cuanto empezó a leer la vista, se le pusieron los pelos de la espalda para arriba. ¡Ay! Se acordó de toda la mala sangre que le venía a leer esta lista. Levantarse a tal hora y cocinar el desayuno para el esposo. Y luego tal, y darle un beso a la puerta. Y cuando viene, sentarse al lado de él y hacerle cariños. Y tal. ¿Y sabe lo que empezó a darse cuenta? Que según iba por toda la lista, dice, bueno, ahora me levanto temprano para cocinarle el desayuno a mi esposo. Bueno, siempre estoy ahí a la puerta para darle un beso. Bueno, cuando viene siempre le tengo una comidita linda y me preparo linda para cuando él viene. Siempre después de cenar me siento con él para hacerle cariños. De vez en cuando, sí, mira, le hago un masaje una vez a la semana porque tiene el problema con el pie, etc. ¿Qué acaba de pasar? Resulta que estaba haciendo la lista, pero en ningún momento sintió que tenía la obligación de hacerla. ¿Por qué la hizo? Porque el amor para con el esposo era tan enorme, tan cubierto estaba ella en su experiencia del amor para con él, porque él la amaba, que en ningún momento ella sintió el deber de nada, simplemente el manifestar el amor. Esa es la diferencia entre tener a un Herman o a un Dios que entendemos el amor con el cual nos ha amado. Bueno, realmente, Oscar, esto me lleva a reflexionar en mi vida y
Y debo decirlo claramente que me es mucho más fácil cuando eso, uno a veces amanece de buenas o hay un problema con la pareja, además, que cuando todo está bien o no hay problema, no hay demás, es mucho más fácil servir, hacer, tratar, que cuando hay un problema. Te dicen algo y tú inmediatamente pues reaccionas de esa forma. Tienes toda la razón con la historia. Es muy diferente cuando realizamos las cosas con amor que de otra manera. Y bueno, con los chicos, a mí, yo me he dado cuenta de esto. Cuando los chicos de la cárcel son 4 años y cada año yo tengo que renovar el equipo con el que va a ir conmigo. Y llego a final de año y me doy cuenta que quedaba sola. Ahora llevo ya 3 años, 2 años más o menos, en los que llego al final y está mi hermana a mi lado. Pero cuando yo les decía, tenemos que sostenernos, porque nos sostenemos, somos de sostén propio, entonces tenemos que sacar de nuestra bolsa 4,000 colones para dar, para poder llevar Biblias, si hay que llevar una comida o algo a los jóvenes. Poco a poco la gente se iba desintegrando y había gente que decía, pero es que si doy esos 4,000 no me compro un fresco, y si doy eso no me hago esto. Y entonces definitivamente yo suena, y siempre he querido que no suene de esa forma, a veces suena como prepotencia o vanagloria, pero yo siempre he dicho, y se lo he dicho al Señor, Señor, dame a alguien que yo le pueda dejar el grupo, pero que realmente ame esto como yo lo he amado, porque yo no me atrevo un domingo, y gracias al Señor hasta el día de hoy, no ha llegado el domingo en que yo haya faltado, porque no me atrevo, porque realmente amo lo que hago y los amo a ellos. Entonces no me he atrevido, pero los demás es como por obligación o por un deber o por hacer obras y dejan todo, lo han dejado todo botado y quedamos mi hermana y yo al final, solas. Y entonces realmente cuando cuentas la historia sí me doy cuenta que el Señor, y lo he hecho por eso, porque le he dicho al Señor y se lo he dicho hacia mi madre, ¿cómo me atrevo yo a hacer eso cuando Dios hasta el día de hoy no me ha dejado abandonado? Cuando me ha amado tanto a pesar de que yo muchas veces me he alejado. Y yo he tenido que ir a veces por un chico y a veces hemos tenido que ir y regresarnos porque no salieron. Pero yo he llegado hasta allá. Entonces, realmente doy amor porque he visto el amor de Cristo en mi vida. Así es como lo veo hasta ahora. Y veo el sacrificio en la cruz realizado por mí como el amor más grande, sin merecerlo. Lo hizo todo por mí. Murió en una cruz por mí. Me amó tanto, tanto, que entregó a su hijo. Yo muchas veces me he dicho, Señor, ¿será que tengo la capacidad de que entregar a mi hijo por alguien? Mi hermano estuvo con insuficiencia renal y estaban pidiendo un riñón y no, yo me preguntaba, ¿y si mi riñón funciona para él? No es lo mismo que lo vaya a hacer por un deber, porque es mi hermano, a que lo haga por amor de salvar la vida de mi hermano. No era lo mismo. Y me preguntaba muchas veces si me lo discutía. Si mi riñón funciona, ¿por qué lo voy a hacer? Porque si lo hago por deber, tarde o temprano me voy a arrepentir porque habían explicado las consecuencias de quedarse con un solo riñón. Pero si era por amor, toda la vida iba a estar agradecida de lo que había hecho por mi hermano. Pues mi riñón no funcionó, pero entiendo esa parte claramente, Oscar. Erika, no sé cuánto tiempo queda, realmente no debe quedar mucho, ¿no? 5 minutos solamente. Erika, no sé si quieres decir algo muy breve, 3 minutos para poder finalizar. Sí, claro, nada más quería decir que, como yo lo he entendido, si nosotros no llegamos a comprender el amor de Cristo, porque muchas las veces hablamos de amor, pero como humanos no entendemos ese amor verdadero, puro, que nuestro Señor nos ha dado.
ese amor que al dar a su hijo por nosotros, aún sabiendo que muchos le iban a rechazar, queriendo darles esa esperanza. Pero también nosotros como cristianos tantas veces hablamos de amor que podríamos perder también, que nosotros tenemos un deber de hablar sobre este mensaje que nos ha dado en su palabra, hablar sobre lo que es el tema de la redención de Cristo hacia otros humanos que no han entendido, por amor a Dios, por amor, por el deber que nosotros tenemos de que nosotros conocimos esta palabra. Entendimos el amor que Él tiene hacia nosotros, pero también entendemos el deber que nosotros tenemos de ir a predicar esta palabra. De cuando llega un momento donde va a llegar, donde nos vamos a tener que apartar de padre, madre, hijo, hermana, porque ellos no nos van a ayudar a acercarnos a Dios. Por amor a Él, también el deber de poder poner en primer lugar a Cristo, a Dios en nuestra vida. Entonces lo único que estoy diciendo es que simplemente no por enseñar tanto amor desvanecemos lo que es el deber, lo que es nuestro deber como cristianos, que muchas de las veces nosotros hemos hecho lo que es simplemente la gracia, porque hemos hablado del amor de Cristo tanto, y no digo que sea malo, pero simplemente que lleguemos a entender también la importancia del deber que tenemos. Esas dos palabras van mano a mano. Esas dos palabras son lo que hace funcionar que nosotros podamos predicar esta palabra. Así como Lutero no conocía a Dios, pero él sabía que con una sola cita él dijo, el justo por la fe vivirá. Y él cuando les dijeron, cuando fue ante el juicio y les dijeron, tienes que decir que todo esto no es verdad, él dijo, es mi deber. Y yo no puedo ir en contra de mi conciencia, porque él sabía que él tenía que permanecer en la verdad, por amor a ese Dios. Y a lo mejor ni conocía a ese Dios, pero entendía la palabra, por fe el justo vivirá. Y él sabía que él tenía que tener como deber para él, de poder decirles a toda esa multitud que vivía en esa oscuridad en ese tiempo, podríamos decir, le tenía que decir, esto es lo que el Señor nos dice, no los que unos humanos nos están demostrando, un Dios de ley, sino un Dios de que simplemente con esa frase dice, el justo por la fe vivirá. Y ellos pudieron agarrar esa frase y, bueno, ese escrito está, y entender un poco del amor de Cristo. Amén. Bueno, realmente creo que hemos intentado lograr desarrollar el amor que el Señor ha mostrado en ese sacrificio hecho en la cruz. Creo que hemos intentado mostrar ese amor tan infinito del Señor. Creo también que muchas veces los cristianos logramos humanizar tanto a Dios que no logramos ver su divinidad, su poder, su amor tan grande. Vamos a intentar seguir desarrollando este tema en el siguiente programa. Agradezco a la hermana Erika, al hermano Oscar, por lo que han compartido con nosotros, por su palabra, por su ejemplo. Y pido también a cada uno de ustedes que pueda escudriñar la palabra, mirando realmente los sacrificios hechos por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Mirando realmente que hasta el día de hoy existe todavía un tiempo de gracia en el cual el Señor sigue luchando por cada uno de nosotros para salvarnos. Estos programas es para eso, para que usted pueda encontrar ese Dios tan diferente al que tanto tiempo nos han mostrado. Que el Señor le bendiga, que le guarde, y los esperamos, Dios así lo permita, en el siguiente programa. Bendiciones.